a la arquitecta Elizabeth Añaños, quien también ha sido viceministra de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué tal? Bienvenida a Tiempo Real, arquitecta, para que nos dé detalles, por favor, de lo que usted, que ha estado pues en 2 periodos, tanto en la gestión de Sagasti como también parte de la gestión del expresidente Pedro Castillo, cómo se han ido ejecutando las obras de prevención, ya que ahora se ha anunciado que probablemente podríamos estar teniendo un niño costero en los próximos meses. Sí, muchas gracias, Andrea, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Yo creo que es importante comentar de que en el 2021, justamente para poder dar soluciones de vivienda, en el gobierno de Sagasti se sacó una política nacional de vivienda que actualizaba una política inexistente durante los últimos años, que justamente daba estrategias, 33 estrategias para poder tener vivienda accesible, poder tener planificación urbana, que es parte de la causa de por qué ahorita hay mucha población en riesgo, y obviamente una ciudad mucho más sostenible, con espacios públicos y servicios que necesita la ciudad, ¿no? Más en la época, porque renuncié en el gobierno de Castillo, sí, en general, ¿no? Sí. Pero queremos saber, ¿estamos preparados realmente para afrontar estructuralmente hablando, ¿no? Un niño costero? Tú tienes dos temas. Primero, por el niño tienes las zonas ya identificadas. Dentro del plan de la reconstrucción con cambios, al Ministerio de Vivienda se le dio recursos para que haga planes de desarrollo urbano con los distritos más afectados. En estos distritos se tiene de la revisión de los planes. Solamente en Lima Región tienes más del 20% de población que está en zonas de riesgo no mitigable, que significa que no se puede hacer ninguna acción para mitigar, están en zonas de riesgo y que en cualquier evento del niño podrían verse afectados. O sea, ya está la información. El problema es que los planes muchas veces quedan en el escritorio y no se ejecutan, para lo cual el ministerio lo que tendría que hacer es trabajar conjuntamente con el gobierno local, darle y orientarle y darle la asistencia técnica para poder empezar a promover proyectos de vivienda, tanto de reubicación, ¿no? En las zonas que se puedan, y una reubicación con la población, que estén ellos en el proceso del diseño, ¿no? Y poder ver la mitigación de riesgo en otras zonas. Estamos hablando ahora que hay regiones en riesgo actualmente, ¿verdad? Estamos hablando de la zona norte de nuestro país, estamos hablando de Chiclayo, Trujillo, Piura, Tumbes. ¿Qué se ha hecho con respecto al plan de reconstrucción con cambios? ¿Cuánto se ha avanzado? En la reconstrucción con cambios, yo creo que revisando, hay cosas que se pudieron hacer de una mejor manera, ¿no? El problema es que la vivienda se ha pensado solamente en un gasto. Entonces la forma en cómo tú mides es cuánta plata has dado con bonos de vivienda de construcción en sitio propio. Yo cuando fui viceministra fui a visitar algunas para ver cómo estaba, porque eso fue años anteriores, todavía en el 2017. Y lamentablemente tenías viviendas sin pistas, sin veredas, sin servicios y hasta cerca de algunas zonas que estaban en riesgo. Entonces hay que revisar ese punto, porque en adelante cualquier intervención así no se puede pensar la vivienda en forma aislada, sino que tiene que verse como ciudad. Y eso es justamente lo que nosotros, y el motivo para contarte y novedades sobre, porque también hay cosas buenas que comunicar. Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica estamos organizando un workshop internacional, que es un laboratorio de experimentación de vivienda que se va a dar del 5 al 11 de marzo. Y además lo estamos haciendo con el apoyo y en colaboración con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Habitar al Margen, que es una de las bienales más importantes en el mundo, que es además convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español. Actualmente, ¿cuánto es el porcentaje de viviendas que prácticamente pues están en riesgo, hablando ya a nivel nacional? Tú tienes, por niveles, hay niveles de riesgo, ¿no? Si tú identificas cuántas viviendas están ubicadas en zonas de riesgo donde no tienes mitigación, donde pasa una quebrada activa, o sea, agua, donde va a pasar el Huayco, ¿no? Ese es el dato que te estoy diciendo, que salieron de los estudios y de los planes que se hicieron entre el 2017 y el 2019. Lima Región tiene 20% de población que está ubicada en zona de riesgo y que si hay un niño van a tener las mismas consecuencias. Tumbes también, y que además lamentablemente no se ha hecho mucho en reubicar a la población,
Pero por otro lado tienes un tema también por riesgos, no necesariamente el fenómeno del niño, sino el riesgo sísmico, que estamos hablando del 70% de las viviendas que han tenido autoconstrucción sin asistencia técnica profesional, ¿no? Y es justamente la autoconstrucción que prácticamente se repite en varias regiones, ¿verdad? En todo el país. La brecha de vivienda es casi 1.5 millones y la mayor cantidad, tú tienes en la brecha de vivienda la cantidad nueva que necesitas de vivienda y las viviendas que están mal construidas. ¿Dónde se concentra el mayor déficit? En las que están mal construidas. Entonces, ¿por qué se da la autoconstrucción? Primero porque obviamente no hay un nivel de... las familias no acceden como a servicios profesionales, entonces ahí los colegios profesionales tienen que empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Dónde está la ingeniería, la arquitectura, el servicio de la sociedad? Y por otro lado, el gobierno no está orientando los recursos y los subsidios a ese tipo de brecha. Ahorita no hay, por ejemplo, ningún bono de asistencia técnica para ayudar a las familias, porque tampoco estamos hablando de familias que no tienen recursos. De acuerdo a un estudio de Hábitat para la Humanidad, las familias gastan entre 12.000 a 120.000 soles en la construcción, remodelación, ¿no? Todo el mundo construye y autoproduce su vivienda, pero esa inversión la hacen sin asistencia técnica. Entonces, y eso es lo que falta. Eso es lo que falta, conectar, porque el diagnóstico ya está. Ya se saben todas estas cosas y lo que ahorita justamente lo que tendrían que verse es soluciones de cómo se puede mejorar la calidad de las viviendas. Y no solamente la calidad de las viviendas, sino la ubicación también de estas viviendas, a los cuales, bueno, hemos escuchado al Cenami, que va a haber aumento de lluvias, por ejemplo, y hay varios que han hecho sus viviendas en lugares poco adecuados. Podríamos hablar de dos componentes, el lugar y la forma de la vivienda. Entonces, el lugar donde está ubicado es importante y eso se logra con planificación urbana. Porque si hubiera buena planificación urbana y los gobiernos y el Ministerio de Vivienda ayuda a los gobiernos locales, ¿no?, a planificar bien, se podría determinar qué zonas ya no se pueden ocupar, qué zonas se tienen que redensificar, qué zonas se tienen que reciclar, como transformar, y eso es planificación urbana. Por otro lado, tienes ya hablando sobre el interior de la vivienda y cómo está construida la vivienda, ahí es donde tienes que poner programas de mejoramiento de vivienda o de reforzamiento, que el Ministerio tiene un programa de reforzamiento, pero debería ser lo prioritario en un país en donde el riesgo sísmico es latente y además hace poco hemos tenido la situación de Turquía. Ahora, con respecto a esta probabilidad de sufrir un niño costero, se ha anunciado que se va a hacer un plan de emergencia prácticamente, ¿no? E incluso planean que Piura sea declarado una emergencia ante pues probables desastres naturales que puedan sufrir, ¿no? E incluso Piura es una de las regiones que más ha sufrido en el 2017 por este niño costero que sucedió en este año, ¿no? Se ha dado ya el presupuesto, se ha otorgado a este plan de reestructuración, bueno, reconstrucción con cambios, pero nos preocupa de que, como tú bien lo dijiste, que se haya implementado solo en módulos. Entonces, los canales pluviales, por ejemplo, o el drenaje, ¿se ha hecho algo al respecto? La Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha tenido un plan, ¿no? Se han ejecutado obras, algunas deben de estar muy bien hechas. El problema de todo es más de base. Cuando es el plan de reconstrucción con cambios, no hubo una planificación urbana. No se dijo, este sector vamos a intervenir en forma integral, vivienda, con espacio público, con drenajes, en forma integral. Entonces, obviamente, hay medidas que han funcionado, ¿no?, que algunas deben de estar muy bien, pero en las que yo vi directamente pues eran intervenciones parciales, porque la lógica en cómo se piensa la vivienda dentro de las políticas acá es solamente el módulo y dónde está la ciudad, ¿no? Y lo construyen en el mismo lugar que sufrió el problema. En algunos casos sí, porque justamente lo que tiene que empezar a hacer el Ministerio de Vivienda es definir los bonos. Te voy a contar algo. Cuando yo entré al Ministerio de Vivienda, lo primero que les pregunté al Fondo de Mi Vivienda eran ¿cuántas viviendas están construidas? No me digan cuánto han gastado. ¿Cuántas viviendas están construidas? Porque yo quiero visitar la próxima semana a cualquiera que me digan. No tuvieron la información. ¿Qué es lo que hice? Les pedí que implementen un sistema de monitoreo para que hagan trazabilidad y ver dónde se están yendo los recursos.
Lamentablemente luego vino un montón de cosas, entonces no se puede montón de contar, pero eso es cambios. importantísimo, porque cómo un Estado no sabe dónde se están yendo los recursos. Y justamente al respecto, ¿qué acciones primordiales se tienen que hacer ya? Lo que te decía es, bueno, para mejorar el sistema es implementar un sistema de monitoreo y de trazabilidad, porque muchas familias son engañadas, porque hay muchos intermediarios, ¿no? Hay buenas entidades técnicas que construyen muy bien, pero también hay otras que no. Entonces, el Estado tiene que al menos tener un muestreo, no te digo que hagan el 100%, pero tienes que tener un muestreo representativo para saber dónde se está construyendo y cómo se está construyendo. Hay otro tema también, muchas de las viviendas que han tenido bonos de construcción en sitio propio, las familias han autoconstruido arriba. Entonces, ¿para qué sirve un bono de construcción en sitio propio si no tienes luego acompañamiento o al menos alguna instrucción, ¿no? Entonces, por eso te comento que yo creo que hay que dejar de empezar a ver la forma parcial, sino tenemos que verla integral y empezar a diversificar las soluciones. Y por eso te comentaba que en este workshop que estamos haciendo, vamos a trabajar en 9 zonas de Lima, viendo problemas de vivienda justamente desde los solares del centro histórico, desde las viviendas Casa Huerto que están en el Valle del Lurín, desde zonas consolidadas en Villa María del Triunfo, en La Ensenada, en diferentes con agrupaciones que ya trabajan, no necesariamente viviendas, sino otras cosas. Comienza el 5 al 11 y el 11 de marzo se inaugura en la Casa O'Higgins del centro de Lima la muestra de los resultados del workshop, porque además vienen 14 invitados internacionales, especialistas en vivienda y en urbanismo que han construido, que han hecho cosas, que han liderado políticas, ¿no? Y va a estar expuesta la muestra para todo el público durante los 2 siguientes meses. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a Elizabeth Añaños, ex viceministra de Vivienda y